Bienvenidos al Oído de Sebastián. Un saludo especial, bienvenidos al Oído de Sebastián, soy Oscar López Noguera, los saludamos desde el Canal 2, desde la torre del Canal 2 al sur de Cali, en la calle Novena, ustedes pasan y pueden ver ese logo gigante del Canal 2. Bienvenidos a nuestra emisión. Hoy vamos a abrir con un invitado muy especial, se trata de Tomás Lombana. Tomás es el gerente de Analizar, que es una firma especializada en todo el tema de encuestas, y pues vamos a hablar con Tomás sobre esas percepciones, ya que hay una cuenta regresiva para unas elecciones y en Cali hay muchos candidatos, pero todavía no se han inscrito. Tomás, un saludo muy especial, bienvenido al Oído de Sebastián. Oscar, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y sí, ya estamos, si no estoy mal, más o menos a unos 110 días, un poco menos, de que se abran las urnas el 29 de octubre. Y lógicamente estamos a un poco menos de 17 días para que el último candidato se inscriba para estas elecciones locales. Entonces ahí se va a aclarar. Parece que los candidatos están como el tema de la licencia, esperando a dejar todo para última hora, o sea, a última hora, los últimos 3 días, llegar, porque todavía no hay muchos acuerdos, Tomás. Creo que el ambiente político todavía está, como dicen, dando vueltas, pero no hay acuerdos. Sobre todo en la alcaldía de Cali. Tal cual, Oscar. Coincidencialmente, hasta recibí algunas llamadas de algunos candidatos en los cuales pues me empiezan a preguntar que yo cómo veo el panorama, si tengo algunas mediciones, si los he medido, porque lógicamente ya está en cuestión de días. Por ejemplo, se ha estado viviendo el tema de lo que puede pasar con el pacto histórico, tanto en la alcaldía como en gobernación, en el tema de Cali. Entonces todavía hay una ahí que está, las noticias ya dicen que de pronto Delian se inscribe a lo último, ya Tulio empieza a decir de pronto que no hay interés por la alcaldía, pero que le interesa la gobernación. Partido Conservador empieza a tener ahí sus tires y sus bajaflujes con sus posibles candidatos a la gobernación. Algunos candidatos a la alcaldía que seguramente por tema de gasolina económica no va a haber crecido muy seguramente hasta en sus encuestas internas, pues tenga que tomar la decisión de declinar, pues por un tema muy sencillo que es no ir a acabar con una imagen política y no ir a acabar con unos recursos económicos de forma importante en una elección donde de pronto no tienen ni siquiera la oportunidad de llegar a un umbral electoral. Tomás, estamos como en una época de mucha especulación, tal vez digamos el común de la gente no sabe ni cuándo son las elecciones, porque es una realidad, la gente está muy metida en su día a día, en cómo soluciona el tema del incremento en el costo de vida, el tema de la gasolina, como una agenda de sobrevivencia, por llamarlo así, pero no hay ambiente, no se siente, no están hablando de política, sino los periodistas, el entorno, pero el común de la gente. Y he tenido la oportunidad de ir recientemente al norte del Valle, pasa igual, en Buenaventura pasa igual, en Buga pasa igual. El común de la gente no está pendiente de las elecciones, sino de su sobrevivencia. Sí, yo creo que uno la podría denominar una especie de apatía en este momento, pero yo creo que es un tema coyuntural, pero yo creo que tal cual en unos 18, 20, 25 días, iniciando agosto, esto realmente sí empieza en el fervor de las campañas, que ya vamos a empezar a ver muy seguramente información de vallas, pauta, televisión, estos espacios, y la sociedad se va a ir empezando a involucrar en el proceso electoral y en la carrera electoral de los últimos 3 meses. Yo creo que eso es lo que le falta a la ciudad un poco entrar en eso, y yo también te lo digo, creo que es en términos generales. He medido también en otros municipios del Valle y fuera del Valle del Cauca, y la sensación es igual. Es más, uno trata, o cuando se hacen encuestas o cuando se hacen invitaciones a entrevistas o grupos focales netamente para hablar de temas políticos, hay mucha apatía, la gente no quiere participar, la gente manifiesta no, ahora no, por eso mismo, están en su día a día, están trabajando, todavía no se quieren enterar de eso. Pero yo tengo la esperanza de que sí va a empezar, digámoslo, ese folclore que tienen las campañas, y ojalá empiece cuanto antes, porque pues se vienen unos momentos cruciales que van a ser los mandatarios, tanto regionales como locales, que van a mandar en los próximos 4 años. Precisamente de los contenidos de las campañas, el tema de cómo conquistar a la gente, el tema de, hablemos ya, concentremos en la alcaldía de Cali, que es como le dicen
la reina de la corona. Finalmente hay muchas apuestas, dicen los entendidos, diferentes a usted que he conversado, politólogos, sobre todo he hablado en estos días con gente de Bogotá, porque si hay como un pulso entre lo que es el petrismo, con un presidente a la cabeza, contra los otros sectores que están en la oposición. Hablando en términos de alcaldías, Juan Daniel Oviedo es muy favorito, claro, en Bogotá, y no es un candidato de grupos políticos marcados, es un outsider de la política. En Medellín, Fico Gutiérrez está muy opcionado porque hay como un regionalismo, allá no es un problema de partidos, sino un regionalismo fuerte de la misma campaña presidencial, y se da como un hecho que Fico Gutiérrez es el favorito en Medellín. Pero en Cali, el pacto histórico no tiene ese candidato, no tiene como ese sparring que va a enfrentar a candidatos que tampoco son de los partidos tradicionales, es algo curioso, porque creo que ni Roberto Ortiz, ni Alejandro Eder, que son ni Diana Rojas, porque yo creo que ese es ni Millerlandi Torres, para mí son los 4 candidatos que yo más perfilados hoy a la alcaldía de Cali, son esos 4 candidatos, pero realmente todos están es por firmas, que es lo más paradójico, no hay como una bandera, no hay un logo, no hay una pertenencia a un partido directamente, sino todos por firmas. ¿Cómo ve usted esa alcaldía de Cali para Petro? O sea, ¿qué pasa si Petro no gana la alcaldía de Cali? Que era uno de sus fortines. Bueno, Oscar, yo te cuento un poco, y esa lectura que diste de Bogotá, Medellín, Cali, lógicamente la costa estaría muy marcada por los char, pero esa lectura que estás dando de estas grandes ciudades, incluida Cali, está muy marcado que puede terminar pasando. Muy seguramente Medellín, con el tema de Fico a la cabeza y por el tema de regionalismo y por ese quiebre que hay tanto digámoslo, un candidato, llamémoslo progresista, y en los tradicionales hay una ruptura muy grande, entonces muy seguramente la batalla, entre comillas, llamada de forma electoral, va a estar de esa forma. En Bogotá existe un pequeño balance entre los que serían de izquierda progresistas y tradicionales, y les sale un outsider muy técnico, desde el punto de vista que es Daniel Oviedo, ex Dani. Y en el caso de Cali, uno empieza a notar que aquí debe haber existido algo como lo de Medellín, pero a la inversa, y no se dio. Me explico. Deberían de ser muy opcionados los candidatos que estarían marcados por los que estarían en el denominado Frente Amplio Pacto Histórico, para estar dentro de esa camada y que ellos fueran a liderar el tema electoral. Pero para mí, desde el punto de vista, estos 6 precandidatos entraron en un desgaste que ni siquiera los tiene en el top 4, ni siquiera en el top 5, a duras penas en el top 6 de opcionados. Ya están muy lejos. Entonces ese desgaste que existió para poder llegar a un acuerdo los está llevando muy seguramente a perder la alcaldía y a volverse un fortín político del partido de gobierno o digámoslo de la línea Gustavo Petro. Entonces, vos vas y mirás el otro lado, ves un Roberto Ortiz, ves un Alejandro Eder, ves una Diana, ves una Millerlandi, firmas, no se muestran compartidos, así en el fondo sean actores políticos, pero tratan de ser el outsider, tratan de ser el que no es político. Es más, ¿los has visto atacando al gobierno nacional? No, están más bien como calmados, llevando eso con calma, más bien están en un tema de una lucha interna, digámoslo, tanto en los personajes locales. Entonces yo creo que aquí de pronto no va a entrar un jugador de pacto histórico fuerte, al menos que durante esta semana o antes del 29 nos salieran con una figura muy importante, que tenga una base de conocimiento importante y positiva, y uno diga, si de pronto a un candidato o una candidata de estas le dan la fuerza y empieza a salir en medios, si la empiezan a relacionar, monta una campaña bonita y bien hecha, muy seguramente podría llegar a estar en los primeros lugares rápidamente. Pero por ahora, con los candidatos que está jugando el pacto histórico, no lo están haciendo y lo veo muy difícil que lo logren. Esas rencillas internas creo que no le sumaron. Sí, yo pienso igual que usted, Tomás, realmente el pacto histórico en Cali está hecho, es un agarrón histórico. Aquí lo vivimos, aquí en el programa, pues que vinieron 2 de ellos, pero el otro señor, Dani, no quiso venir. En fin, ahí hay como unas diferencias muy marcadas. ¿Usted qué, digamos, qué conoce un poco sobre una candidata mujer de última hora? Ese hombre ya se rió porque ya sé, blanco es, gallina lo pone, y que tiene mucha imagen,
imagen positiva que ha sido de los medios. ¿Qué sabe usted? Cuénteme a ver. Sí, digamos lo que yo creo que usted también sabe un poco alrededor de eso. Yo me voy a atrever a decir el nombre. Lógicamente, el nombre de Mabel Lara está cogiendo nuevamente fuerzas. Yo lo que veo es muy complejo que una figura como Mabel Lara vaya a recoger los ideales de lo que sería la base del pacto histórico o del pensamiento progresista. Lo veo muy complejo. Yo a ella la noto liberal, viene del nuevo liberalismo, la veo trabajando para grandes empresas, ha estado en grandes empresas de medios de comunicación y muy seguramente ha estado asesorando grandes empresas, entiendo en este momento, en temas de comunicación. Entonces, yo como que veo difícil que el discurso de ella vaya a ser netamente progresista y lo que termine partiendo son bases electorales progresistas. No la ponen como candidata, pero hacen que exista una ruptura muy seguramente entre esos líderes naturales progresistas y el gobierno nacional. Entonces yo creo que es un cálculo político que la candidata debe de tomar. Se siente cómoda con esa identificación política o van a llegar otros partidos políticos que le van a nivelar eso y van a saber manejarlo eso desde el pacto histórico. Yo lo veo muy complejo, sinceramente. Ahora bien, lo otro tema es el personal. Va a venir Mabel Lara con este mismo imagen positiva, respaldo que tiene, su buen nombre que se ha ganado durante sus años en el periodismo, ponerlos en el asador en una campaña electoral que nos caracterizamos por ser muy agresivos. Esa pregunta yo se la volvería a ella y se la voy a hacer en estos días que me vuelva a llamar y le preguntaré ella qué decisión iría a tomar. La ruleta va avanzando, la política está ahí y pues lo esperaremos en los próximos días, lo volvemos a contactar aquí al oído de Sebastián para que nos siga contando cómo va todo este movimiento. Claro que sí, Oscar, muchísimas gracias. Esto quedan, como decimos mal contado, 17 días y en 17 días el tablero estará en una posición diferente. Unos seguirán, otros no seguirán y se empezarán a reacomodar fuerzas y seguramente estaremos hablando de otros nombres. Muchas gracias por la Tambores en la invitación. registraduría, no han llegado las papayeras todavía, porque colombiano que respete inscribe la registraduría con papayera. Doctor Tomás Lombana, muchas gracias y muchos éxitos. Muchas gracias. Vamos a una pausa aquí al oído de Sebastián y ya continuamos.